Bueno, seguimos haciendo F5 porque te tenés que actualizar de lunes a viernes de 12 a 14 horas. Estamos en Radio Compacto 103.3, en varias radios del interior de la provincia, en el streaming C5SF para todo el planeta, porque podés ver en vivo también nuestro programa en cualquier parte del planeta, y en el portal de noticias de mayor impacto que tiene la provincia, que es efin.com.ar. Y estamos en un tema que usted sabe que nos interesa fundamentalmente. Vamos a tocar otros temas, pero nos interesa esencialmente la salud mental de los santafesinos, de los trabajadores públicos, de los trabajadores en general. Por eso muchas veces hablamos también con sindicalistas, con mutualistas, con cooperativas, para hablar de temas particulares de cada uno de los sectores. Nos interesó un proyecto que presentó la diputada Natalia Armas justamente para hablar sobre el tema de los suicidios. Nos habíamos enterado que hubo en un mes 4 suicidios de policías que se suicidaban. La diputada provincial, sorpresivamente para nosotros y gratamente para nosotros, se preocupa y se ocupa de esta situación, por eso queremos charlar con ella. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Para mí es un gusto poder acompañarlo. Muchas gracias. Contanos un poquito a partir de qué te interesaste en este tema de los 4 suicidios de policías, cómo te informaste y cómo te está ocupando. En realidad, el acompañamiento a las fuerzas de seguridad en general es una de las líneas de mi partido, del Partido Vida y Familia. Ya en el mandato anterior habíamos ingresado a un proyecto de comunicación, año 2022, porque en aquel año se suicidaron 12 personas dentro de las fuerzas de seguridad, digo, policías del sistema penitenciario, y habíamos conversado en alguna oportunidad con gente funcionaria del ministerio sin llegar a una respuesta real. Ahora, el año pasado, viendo que las cifras venían en aumento, que los casos incrementaban, y como bien lo decías, tuvimos 4 casos en un solo mes, un suicidio por semana de policías en la provincia de Santa Fe, volvimos a presionar con este proyecto de comunicación que fue ingresado en octubre y se terminó aprobando en la última sesión de mayo. Yeah. Recién ahí hubo voluntad política de ocuparse del tema, del proyecto de comunicación, porque la verdad que la situación es alarmante. En el mismo mes hubo al menos 25 activación del protocolo de prevención de suicidio dentro de las fuerzas de seguridad. 25. Y yo creo que puede haber habido otros casos que no se dieron a conocer, porque eso sí son estadísticas tanto mundiales y la provincia va en la misma línea, que por cada suicidio que se logra, digamos, hay al menos 20 intentos de suicidio. Por lo cual estas cifras son las reales, pero puede haber alguna otra que uno desconoce o que no llegó dentro de las estadísticas, porque parte del protocolo que tiene la provincia habla de estadísticas y sin embargo esas estadísticas no las conocemos, no existen. Si uno no busca algún dato en particular, o estos 4 casos puntuales, yo estuve en contacto con familiares de las personas que se suicidaron, por eso tuve conocimiento de los casos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Esta, por ejemplo, por lo menos en la charla que tuviste con los familiares, ¿qué te cuenta? ¿Qué te dicen que le pasaba por lo pronto hasta que llegó ese momento trágico? En el caso de lo que es la fuerza de seguridad, la verdad que yo digo es multifactorial. No, digamos, el hecho de ser policía por sí no es un factor de riesgo para terminar suicidándose, pero estamos hablando de un grupo social donde tenemos una mala paga. No se logra llegar a fin de mes y para poder llegar a fin de mes tienen que hacer adicionales. Entonces eso implica horas afuera de la casa. La falta de vínculo con una pareja o con sus hijos. Quien conoce a un policía siempre le preguntás y quizás que tiene los hijos alejados, no los logra ver, hacen 12 por 36, por lo cual más tiempo fuera de casa que dentro de casa. Pocos colectivos que los trasladan luego a los lugares donde trabajan, entonces se pasan. Se toman el desarraigo. Yo siempre digo, las horas que corresponderían para estar en casa son la mitad en la casa y la mitad haciendo cola de nuevo en las terminales de ómnibus para poder subirse al colectivo. O haciendo dedo en la autopista. O haciendo dedo en la autopista. Las condiciones de trabajo, porque no solo desde que trabajan con violencia constante, porque nadie va a agradecerle, sino siempre a solicitar ayuda o en el ámbito de demanda que hay, más las condiciones físicas. Si uno va realmente a edilicias, a las comisarías o a lo que son donde hacen la guardia del sistema penitenciario, se vienen abajo, realmente se caen en pedazos. Junto con la falta de reconocimiento social, porque tristemente la policía es una fuerza que siempre, en general, en la sociedad tendió a atacársela. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa. Y yo te comentaba fuera de la cámara de lo que nos pasa a nosotros mismos. Nosotros desde que arrancamos el mandato
tendimos a reconocer a los policías que hacían actos heroicos, situaciones donde salvaban las vidas de las personas, y en el gobierno actual tuvimos que dejar de hacerlo porque la burocracia para agasajar a un policía o a alguien de la fuerza de seguridad, teníamos que pedir permiso al ministerio, iniciar un expediente, un camino de 5 meses para terminar diciéndole gracias al policía. O sea que el reconocimiento, la falta de reconocimiento social a veces va de la mano de la falta de reconocimiento del poder político. Todo esto es un combo, que obviamente cuando se da una situación de inestabilidad, estas personas tienen un arma en la mano, por lo cual hasta tienen, entre comillas, como quien dice, más fácil la llegada al suicidio, porque las estadísticas también muestran eso, que la mayoría se suicidaron por el uso del arma. Es una situación que hay que abarcarla desde varios puntos, nadie dice que no, pero hay que empezar a hacerlo, porque si no nos pasamos hablando. ¿Por qué no se hace? Y yo la verdad que no tengo la respuesta. Tengo propuestas, sí, las tengo, porque, como te decía, cada uno de estos puntos que uno fue sumando, que hacen al combo, nosotros hemos presentado proyectos. Llámese, por ejemplo, la distancia de la casa. Bueno, ver que en lo posible sean destinados a lugares cercanos a la casa y no del norte de la provincia que terminan trabajando en Rosario. Las líneas de colectivo que trasladan a los policías. Bueno, que tengan mayor frecuencia para que puedan descansar más tiempo y no tengan que estar haciendo guardia en las terminales de colectivo. Los adicionales, o sea, el aumentar la paga hace que el policía no tenga que estar haciendo adicionales y más horas fuera de casa. Las condiciones edilicias, ni te cuento, la verdad, las veces que hemos ayudado en comisarías, por ejemplo, donándole estufas o garrafas porque no tenían para calefaccionarse en invierno. O sea, ¿cómo quiere que uno esté con buenas ganas o predispuesto al trabajo cuando no se está muriendo de frío, ¿no? El abordaje de salud mental, psicólogos y psiquiatras, digamos, tienen un programa unificado para que sean atendidos por IAPOS, pero lo que es abordaje en salud mental de la fuerza de seguridad, cuando el policía reconoce, necesito ayuda, necesito acompañamiento, los turnos son capaces de acá a un mes y medio. Mientras tanto siguen teniendo el arma consigo. O sea que si la situación no la resolvemos y tenemos el factor de riesgo de tener el arma, es un combo, exactamente. Es un combo, lamentablemente. Yo cuento un caso que tenemos cercano, una persona que está atravesando justo un proceso oncológico, por eso está con carpeta médica, con todo lo que conlleva atravesar el proceso oncológico, no pudiendo trabajar adicionales porque como está con carpeta médica no puede hacer adicionales, por lo cual encima le suma a su proceso oncológico lo que falta para llegar a fin de mes para mantenerse, más la situación de inestabilidad familiar por acompañarlo, y esa persona todavía con el arma en la mano. O sea, la verdad que cuando uno dice, en los cadetes se hacen análisis cada 6 meses antes de que egresen del ISEP para ver si están en condiciones de portar un arma y de poder salir a la calle, ese acompañamiento tiene que seguir estando durante toda la carrera policial que se realiza y no solamente cuando está en el ámbito del ISEP. Y además por una cuestión cultural, no estamos calificando, pero sí una cuestión cultural de la policía. Muchos policías tienen doble vida también, 2 casas que mantener. O a veces se separan o tienen una vida con 2 familias y bueno, al mismo tiempo. Esto viene de la falta de vínculos que decíamos, por las distancias y por el tiempo fuera de casa. Que justo, a ver, ¿por qué traigo la falta de vínculos? Porque cuando uno habla de cómo prevenir el suicidio, justamente uno de los puntos fuertes es establecer vínculos sólidos, de acompañamiento, de el policía que se pasa más tiempo en la comisaría o trabajando y está lejos de casa. ¿Quién de los que lo rodea va a ver la señal de alerta? Si el familiar está a distancia, se puede comunicar por teléfono, puede llamarte la atención. El compañero está también trabajando en la misma y en el mismo círculo y en la misma historia y en la guardia. Las señales de alerta que uno tendería a ver, porque no siempre uno las puede detectar, pero ¿quién hace ahí de compañía, de darse cuenta, de decir, che, esta persona necesita que lo busquemos? Es muy difícil realmente, es muy difícil, es todo un combo, vuelvo a decirte, la solución no es única. Es de varias aristas, pero hay que empezar hay que tener la intención de solucionarlo, ¿no? Los otros días estuvo charlando con nosotros, bueno, dos personas vinculadas, una abogada y después el vicerrector de la Universidad Católica de Santa Fe, sobre temas que le interesa abordar en la Convención Constituyente. ¿Ustedes han visto el tema, por ejemplo, algo que yo no tenía en cuenta, porque la verdad que los artículos que son los 42, creo que son que se van a tratar en la Convención Constituyente, están muy por arriba, lo único que conocemos es la reelección del gobernador, pero por ejemplo me decían el tema de la salud, proyecto de la salud para el bebé y para la mamá también, que es necesario abordar, pero hay poco interés, me decían.
hay poco interés de los legisladores que van a ser convencionales en sentarse a charlar sobre el tema. Y a mí me impresiona que ni siquiera se sienten a charlar con la gente que quiere aportar cosas. Mira, esto nosotros lo dijimos en el momento que se planteó el proyecto de reforma constitucional. Nosotros nos opusimos. ¿Por qué? Porque veíamos que el eje hacia donde iba esta reforma convencional era el eje político y que le interesaba a la clase política. Como vos lo dijiste, la reelección del gobernador, qué pasaba con los cargos de los senadores. Una reforma pura y exclusivamente política, muy alejada del pueblo y de la realidad del pueblo y de las necesidades del pueblo, que viene de la mano justamente de esto. El proyecto, en aquel momento, el proyecto de reforma salió en 3 días, 3 reuniones participé en todas, 3 reuniones de 1 hora y media y se aprobó el proyecto de reforma y ahora estamos a poco de que se inicie el proceso de reforma y seguimos sin escuchar al pueblo, porque si no hay alguna que otra charlita de buena voluntad donde se sienta algún que otro convencional hablar del tema, no vemos realmente que a la sociedad en general, a las distintas entidades, a los distintos grupos sociales que están preocupados por la reforma, se los cite, se los convoque y se los escuche para plasmarlo luego en los artículos. Sí, yo espero que salga una buena reforma, una buena constitución para la provincia de Santa Fe, porque no solo la voy a tener yo, sino que seguramente la tendrán mis hijos durante largo tiempo, y eso es lo que más me preocupa, sinceramente, pero veo que va a ser una constitución para la clase política con los intereses políticos y no lo que realmente necesitamos de cambio en la sociedad santafesina. Sos una persona que representa también en parte a lo que es el cristianismo, la religión católica. ¿Cómo ves el avance de la pobreza en nuestra provincia de Santa Fe, el desempleo, la pobreza, y cómo ves, cómo notás, cómo están trabajando ustedes con la Iglesia en estos temas que son tan preocupantes? Sí, en primer lugar... Donde el nuevo Papa ha manifestado también, dijo, bueno, tenemos que acercarnos a la gente. En primer lugar, solo corregir, digamos que no me siento representante de la Iglesia Católica o del cristianismo, sí. Soy católica de religión, profeso la religión católica, lógicamente, entonces puedo hablar desde mi lugar está bien, sí. Como persona dentro de la Iglesia. La Iglesia tiene años históricos acercándose a los pobres, en particular en la ciudad de Santa Fe lo tenemos a nuestro obispo Fenoy, y bueno, y también al obispo acompañante, Matías Vecino, que tienen trayectoria de estar cerca de los pobres y de acompañando a la gente más vulnerable. La Iglesia Católica por años ha mantenido, en el buen sentido de la palabra mantener, a distintos comedores, a distintas escuelas, a grupos vulnerables. De hecho, cuando muchas veces se le reclama a la Iglesia ciertas cosas, yo le digo, bueno, si la Iglesia realmente saliera del acompañamiento que está haciendo, ¿dónde está el Estado? Uno de los puntos justamente de la reforma hablábamos en cuestiones de educación. Entonces hablábamos de quien está encargado del ámbito de la educación de las escuelas católicas. Y hablábamos de la cantidad de escuelas católicas que son sostenidas por la Iglesia Católica. Entonces decíamos, si esta reforma tiende, por ejemplo, a quitar la libertad de expresión o del culto o de los padres de elegir la educación de sus hijos, y la Iglesia debe, entre comillas, retroceder sobre la enseñanza de sus hijos, el Estado no va a poder cubrir esas escuelas que mantiene la Iglesia Católica, porque al Estado no le va a dar. El Estado debería agradecer sobre todo a la Iglesia que esté acompañando en este proceso, más que lo que muchas veces pasa, que es atacar a la Iglesia. Esto no es quién hace más, quién hace menos. Esto es pensar realmente en la sociedad y en acompañar. Hay que unir las fuerzas. Es como cuando uno va a un barrio y vos decís, el trabajo lo está haciendo tal partido político o lo está haciendo el otro, o lo está haciendo la vecinal, o lo está haciendo el centro de salud, o lo está haciendo la escuela. ¿Qué se tiende hoy a hacer? Digamos, hagamos una red y entre todas las organizaciones sociales veamos lo mejor. Pero para eso hay que dejar de lado las mezquindades, digamos. Cuando uno es mezquino desde lo suyo y se cree Dios y Señor de todo lo que tiene, muy lejos está la sociedad. ¿Se hace difícil trabajar en estos tiempos, en este contexto nacional, provincial, en política? Yo creo que siempre trabajar en política es un desafío. Lo uno a la idea anterior por la mezquindad política que hay o partidaria, porque parece que si uno pertenece a un partido no puede relacionarse con el otro. Entonces esa realidad en la política, cuando dice hay una grieta, siempre va a existir la grieta. Siempre que los partidos políticos o quienes conformamos partidos políticos no sepamos abrirnos y a pensar que la idea es lo que me está diciendo el otro, quizás es bueno, me puedo sumar, la puedo aprovechar, lo podemos acompañar, y no vamos a pensar en el pueblo, la verdad.
Yo siempre pongo este ejemplo y lo digo con humildad, en serio. Cada vez que a mí me presentan un proyecto, ¿no? Yo lo tengo acá. Lo último que hago es leer quién lo firmó. Lo primero que miro es el proyecto, si me parece bueno, si puedo agregarle, si concuerdo o no con la idea. Y después digo, mira quién lo presentó. Porque si uno va a mirar primero la firma, entonces, si lo presenta tal línea política, no lo acompaño, es ahí donde dejamos de lado el bienestar de la sociedad. Y esto me pasa, pero tengo innumerables ejemplos cuando uno visita algún lugar u otro, te dicen, no, pero si vienen de este partido, entonces no. Y digo, pero si vos estás pensando que querés... Claro. Los otros días hablaba con una asociación que querían formar un centro de quinoterapia. Digo, bueno, ¿lo pensaste así? No, porque lo quieren usar políticamente. Le digo, mira, el político siempre va a querer sacarse la foto y decir que lo usó. Pero vos querés que los chicos puedan subirse al caballo. Bueno, que los chicos se suban al caballo, que el político se saque su foto, vendrá otro y se sacará la foto atrás y todo lo que vos quieras. Pero si vos el beneficio es que los chicos suban al caballo, Sí, bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea, no importa quién viene la foto. Bueno, en ese caso puntual me dijeron, no, porque no queremos. Bueno, listo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los chicos. Entonces, la verdad que la política a veces tiene esas cuestiones, que yo siempre digo, somos seres políticos por naturaleza, no todos son partidarios, no todos están dentro de un partido, pero si estás dentro de un partido también hay que permitir esta suma de factores y de intenciones para que realmente el resultado venga a la sociedad, si no la política siempre va a seguir siendo una miseria. Claro, te pregunté si era difícil hacer política hoy en este contexto. ¿Se hace difícil hacer política siendo mujer? En algunas oportunidades sí. Por ejemplo, en el recinto de la Cámara de Diputados. No sé si te toca ir a la labor parlamentaria. Sí. A ver, debe ser más difícil la labor parlamentaria que estar en el recinto. Hay distintas personalidades. Yo tengo que decirlo, soy muy combativa, lo cual me ha dado herramientas a veces para posicionarme y me ha pasado en otros ámbitos antes de ingresar a política en mi vida, donde con una postura muy firme, bueno, mi postura, por ejemplo, a favor de la vida, siempre me ha puesto en ámbitos de discusión, claro. y me he animado a la batalla. Lo veo quizás en compañeras de otros partidos que les cuesta mucho más y se los nota, digamos que como mujer le cuesta abrir su espacio. Pero principalmente a veces creo que viene de la mano de algo tan maravilloso que tenemos las mujeres, que es como ser madre. Yo no sé si me cuesta mucho como mujer o si me cuesta por el hecho de ser madre, porque mis tiempos se dividen en 200 lugares a la vez. Pero creo que tampoco es un impedimento para lograr hacer política y para mejorarla. Este es mi segundo mandato, voy 5 años y chirola de mandato y creo que venimos haciendo muy bien las cosas, porque aparte nunca me pensé sola, sino con un equipo atrás. Entonces en aquellas oportunidades donde yo no pude estar, siempre algún miembro del equipo estaba y todo acompañándonos, y siempre lo dije, soy la cara visible porque soy la diputada que ocupa la banca, pero el Partido Vida y Familia en realidad somos muchos miembros que nos acompañamos, desde el que repartió un folleto alguna vez o fiscalizó en alguna elección, hasta quien está, no sé, a veces en alguna oportunidad cocinando o trasladando en el auto. Bueno, todos juntos sumamos las ideas políticas que queremos llevar después, ¿no? ¿En algún momento alguien se desubicó con vos? Desubicarse no, tuve una situación sí donde me callaron en época de pandemia, me callaron otros diputados, la verdad que sí, esa vez la pasé muy mal, me pidió disculpas uno de los diputados. Ajá. Pero bueno, también me sirvió una vez más para experiencia, porque en adelante cuando otro ha intentado, siempre alguno que otro se quiere hacer un poco más el vivo, he juntado fuerzas de nuevo para frenar el carro y bueno, decir, el respeto es la línea para todos, ¿no? Por supuesto. Natalia, muchas gracias. Gracias a vos. Diputada provincial, Vida y Familia, una joven diputada provincial que se preocupa por el tema de la salud mental de los policías y esperemos que haya una cuestión de Estado para los policías y para todos los empleados públicos que tienen problemas mentales y que muchos llegan al desenlace de tener que, o de querer suicidarse, o de intentar suicidarse. Hay que tratar de tomar recaudos, prevenir desde el Estado también. Ya venimos después con un caso, estamos haciendo radio en 103.3, me dice el productor, decilo permanentemente, lo digo permanentemente. En minutos vamos a estar con una mamá que perdió a su nene, a su bebé, Benicio. ¿Tenemos la fotito de Benicio, Sebastián? Ahí está. Ese bebé, hermoso. Lo llevaron a tratarse al Sanatorio San Jerónimo. La mamá vino aquí, eligió venir a hablar con nosotros
y agradecemos profundamente, para hablar de un supuesto caso de mala praxis en el sanatorio San Jerónimo. Inexplicablemente murió este bebito. Nos vamos a la pausa con el rostro de Benicio. No está más con nosotros. Ya venimos.